¿Qué onda, chavos? Soy Luna y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Ustedes ya vieron el título del video, así que ustedes ya saben más o menos de qué va esto, pero si ustedes son nuevos en el canal, les sugiero que se suscriban o estén al pendiente de los otros videos, vean otros después de este. Si es que les gustan los casos de misterio, las teorías conspirativas y algunos casos de crímenes también. Voy a dejar aquí mis redes sociales en caso de cualquiera de ustedes quiera ir a revisarlo. Y como ustedes ya saben, llevamos apenas 2 meses teniendo Patreon y en esta ocasión va a haber un nuevo video exclusivo en Patreon, el cual va a ser específicamente acerca de la familia Obama. Entonces, si quieren ir a revisarlo, también lo pueden ver en el link de la descripción, pero si no, igual hay mucho contenido aquí en el canal. Así que ahora sí, vamos a empezar con el contenido de este video, con esto que se llama Misterios Misteriosos, con el caso de Freddie Mercury. Freddie Mercury fue un cantante, músico, fue un pianista y un compositor de origen hindú que se popularizó por ser el vocalista del grupo Queen. Además de todos los escándalos y dudas que surgieron en su vida, las causas de su muerte y todo lo que llevó consigo la muerte de Freddie Mercury sigue siendo hasta el día de hoy causa de muchas teorías conspirativas y especulaciones. She's a killer queen. Primero quiero decirles el por qué decidí poner esto en Misterios Misteriosos y no en Hollywood Conspirativo. Fuera de la respuesta más lógica, que es el hecho de que pues técnicamente se considera Queen en general como un grupo británico, así que realmente no es Hollywood. Fuera de eso, aunque esto empezó pensado como un Hollywood conspirativo que iba a ser, la verdad es que yo conocía e investigando encontré más teorías que no se basan únicamente en lo que normalmente hacemos en Hollywood conspirativo, que es más acerca de los significados de canciones y de videos, sino que además encontré teorías como mucho más extensas que vinculan al gobierno y que incluso vinculan a otras teorías conspirativas mucho más grandes. Por eso que decidí que quedaba mejor en Misterios Misteriosos. Freddie Mercury no fue el nombre con el que él nació. Él nació como Farrokh Bulsar, una disculpa si lo estoy pronunciando mal, y nació el 5 de septiembre de 1946. Sumo que la mayoría de ustedes, si ya entraron al video, ya saben de quién se trata. Él pues es mayormente conocido por ser el vocalista del grupo Queen. Este es un tema que a mí me importa y me interesa muchísimo porque Queen es uno de mis grupos favoritos y Freddie Mercury yo diría que es uno de mis cantantes favoritos, si no es que mi favorito. Él siempre fue un hombre bastante creativo que además de dedicarse a la música, vaya cantando, también tocaba el piano, era compositor y de hecho el símbolo como el logo de Queen lo diseñó él. Sin embargo, la razón por la cual estamos hablando de él en esta ocasión no es únicamente por su vida, que en sí ya era bastante controversial hasta cierto punto, sino más bien por las cosas que ocurrieron también después de su muerte. Cuando se habla acerca de la muerte de Freddie Mercury, la mayoría de las personas conocen que fue debido al SIDA. Sin embargo, técnicamente no fue el SIDA, sino más bien una bronconeumonía que se le complicó porque además tenía SIDA. Rock singer Freddie Mercury is dead. The lead singer of the rock group Queen died tonight in London. He died of pneumonia, a result of AIDS. Él lamentablemente falleció el 24 de noviembre de 1991. Y de hecho esta fecha es bastante interesante porque justo un día antes él había aprovechado para declarar públicamente que tenía esta enfermedad. Antes de pensar en todo el tema de su muerte, también tenemos que entender en qué contexto estaba Freddie Mercury en ese entonces. Para empezar, el grupo Queen era ya básicamente una leyenda. Freddie Mercury tiene uno de los rangos vocales más admirables del mundo de la música, además que Queen en general cambió bastante toda la escena del rock en ese entonces, cosa que hasta el día de hoy se considera que es uno de los mejores grupos de la historia. Pero alejándonos un poco del grupo y más acerca de Freddie Mercury, la realidad es que él no era mucho de dar entrevistas. Esto era simplemente parte de su forma de ser, no era una persona que le gustara tanto, digamos, el espectáculo en cuanto a la prensa, porque espectáculo en cuanto a los shows que hacía, sí. Era una persona bastante entregada, que en el escenario se le podría ver bastante entregado, que interactuaba con la audiencia, que le gustaba hacer básicamente todo un show, incluso con sus vestuarios. Considero que si conoces
Queen, tal vez una de las canciones principales que ubiques, porque todo mundo las ubica, es We Are the Champions y Another One Bites the Dust, que son como himnos para las victorias, pero lo que se le conoce o se le considera como la obra maestra de Freddie Mercury es y siempre ha sido Bohemian Rhapsody, que por cierto sé que va a salir una película en noviembre, entonces con el mismo nombre, entonces esto igual va a ayudar un poco para que tengan algo de conocimiento de las cosas que podrían o no estar en la película. Cuando Freddie Mercury falleció, Jim Hutton, que era, las personas se refieren a él como su pareja, pero hay personas que dicen que simplemente eran muy cercanos. Él habló acerca de cómo Freddie Mercury enfermó de SIDA, o al menos se le diagnosticó en 1987. Y de hecho en ese entonces ya había rumores de que él estaba enfermo de SIDA. Sin embargo, Freddie Mercury fue algo que siempre negó. Creo que principalmente porque en esta época el SIDA no era algo, digamos, tan hablado como lo es hoy en día. Era una epidemia que apenas estaba popularizando desde hace apenas unos años. Y lamentablemente no había información muy verídica acerca de eso, porque como ya saben, en un principio se consideraba que el SIDA solo le daba a las personas que eran homosexuales. Todo eso lo voy a tomar también en los datos interesantes y también en las teorías. Pero considero que parte de la razón por la cual era muy estigmatizada esta enfermedad era porque estaba muy a la mano con un cierto estereotipo de homosexualidad que había en ese entonces. Claramente Freddie Mercury ya estaba teniendo algunos cambios físicos que llamaron la atención de la prensa británica, los cuales seguían especulando que él tenía esta enfermedad. Incluso en los últimos videos musicales y pues como Days of Our Lives y apariciones que había tenido días anteriores, puedes ver que su salud definitivamente estaba en un riesgo bastante grande. Incluso Brian May en algún momento habló acerca de esto en la prensa y hablaba de cómo básicamente uno de sus pies estaba casi deshecho y que él tuvo la confianza de mostrárselo. Cuando él hizo su anuncio dijo lo siguiente: viendo las dudas de la prensa de las últimas semanas, es mi deseo confirmar que padezco SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido muy importante para mí siempre y soy famoso porque prácticamente no doy entrevistas. Esta política continuará. Como mencioné al final, pues realmente no se tuvo que respetar todo el tema de dar entrevistas porque el 24 de noviembre él falleció. Él decidió que fuese incinerado y de hecho hasta la fecha no se conoce en dónde quedaron las cenizas. De hecho hay varios rumores, sé que hay gente que piensa que los esparcieron en varios teatros, que los pusieron en un roble que existía en su casa, pero hasta la fecha no se sabe en dónde están al 100%. La muerte de Freddie Mercury fue para muchas personas una manera muy triste de no solo despedir al gran cantante que era, sino que darse cuenta de la gravedad que había en ese entonces con todo el tema del SIDA. Porque como varios de ustedes probablemente sepan, todo el tema de la sexualidad de Freddie Mercury era pues un tema del que se hablaba mucho, del cual como que se sabía pero realmente no se sabía. Así que para entenderlo un poco más voy a hablar ahora de unos datos interesantes acerca de... Primero quiero decir que estas no son opiniones propias porque para empezar estamos en diferentes contextos. Hoy en día que un chico se comporte de cierta forma o que se vista de cierta forma realmente ya no significa nada. Las personas hoy en día usan lo que quieren y actúan como quieran y tú no pensarías que son homosexuales por eso. Pero en ese entonces, incluso en la escena del rock donde sabemos que de repente se utilizaba maquillaje o ropa muy, saben, colorida, brillante o en general tener una actitud como muy llamativa, no era cuestión de que te llamaran homosexual. Creo que la razón por la cual a Freddie Mercury se le vinculaba con esto era más porque sí tenía ciertos atributos que se consideraban en ese entonces que eran meramente femeninos. Además que él realmente nunca necesitó como que salir del closet
abiertamente, principalmente porque incluso miembros del grupo de Queen hablaban después de cómo ni siquiera les sorprendió cuando él les dijo que igual le gustaban los hombres, porque era como bastante obvio y porque siempre llevaba hombres al camerino también y también mujeres. Entonces hasta el día de hoy todo el tema de que si era gay o bisexual o lo que sea no está claro. Sin embargo, a partir de esta conclusión que se ha tomado, también comenzaron a buscarse diferentes significados en las letras de sus canciones. Y creo que ya saben a dónde voy. Como dije, la obra maestra de Freddie Mercury es Bohemian Rhapsody. Y en los datos interesantes quiero hablar un poco de esta porque, insisto, tiene mucho que ver con las teorías que vamos a ver después. Bohemian Rhapsody ha sido esas canciones que más se ha querido interpretar y encontrarle un significado. Y que yo sepa, hubo en una ocasión que hicieron un disco con recopilación de grandes éxitos en donde ponían de hecho algunos de los significados de la letra. Y Bohemian Rhapsody se supone que hablaba de un tipo de guerra donde un protagonista básicamente mataba a un hombre, obviamente porque la canción es muy explícita, y que había vendido su alma al diablo. Pero antes de que él pudiese pagar su condena con el diablo, es decir, darle su alma, él de nuevo intenta entregarse a Dios y comienza a invocarlo para que él básicamente lo salve. Y es cuando comienza esta sección de ópera que hay en Bohemian Rhapsody, en la que es como una pelea entre el bien y el mal. Habiendo dicho esto, es verdad que hay muchas teorías acerca de cómo realmente se hablaba más de como una crisis o un dilema moral, específicamente por la homosexualidad que se supone que él reflejaba en esta canción, en donde acabo de matar a un hombre se refiere más a su yo del pasado. Y cuando dice la vida apenas acaba de comenzar y ahora simplemente la voy a tirar, se refiere a como de apenas estoy creciendo y ya me estoy metiendo en este estilo de vida en el cual voy a ser atacado y en el cual probablemente me discriminen por ser gay. Y que básicamente esta pelea entre bien y el mal se refiere más a un dilema moral de qué está realmente bien y si realmente merecería estar en el cielo, vaya. Aunque realmente se sabe que Freddie Mercury no era una persona precisamente muy religiosa. A pesar de todo esto, creo que todo el tema de cosas interesantes que pudiésemos decir acerca de Freddie Mercury es que era bastante obvio que tenía cosas que decir. Tenía temáticas en sus canciones que no muchas personas tocaban. Creo que una de las principales que se deja mucho a un lado porque la canción es muy buena, entonces de repente te pierdes en el talento. No sé si me explico, como que a veces le pones más atención al hecho de que Freddie tiene una voz muy buena y no prestas atención a la letra. Considero que es muy buena es Killer Queen, donde toma una temática bastante similar en donde se habla de una persona como una mujer como de clase alta, elegante, pero que igualmente tiene una vida sexual activa. Entonces todo el tema de que él haya incluido de cierta forma el tema de la sexualidad en sus canciones no es para nada extraño. Ahí está Innuendo, Bicycle y Fat Bottom Girls, que es como la más obvia. Aún así, y en una sociedad en la que varias de las personas, especialmente siendo él de raíces hindús o especialmente siendo la época que era, aún se le consideraba una persona icónica que era bastante importante y bastante respetado. De hecho, por ejemplo, la revista Rolling Stone sé que lo tuvo como uno de los 100 mejores cantantes de la historia y que estuvo en el top 20. Y incluso The Sun puso a Freddie Mercury como el mayor dios del rock. Así que con toda esta fama y con todo este éxito y con toda la apreciación que tenía, siendo una persona tan privada, no hay mucha información acerca de cosas que él no haya dicho es por eso que considero que buscar significados en sus canciones y en sus videos es como esencial si quieres entender a Freddie Mercury. Así que con esto voy a empezar con las teorías y con algunas interpretaciones de sus videos musicales. La primera teoría incluye a Freddie Mercury y el tema del control MK Ultra. Como ya sabemos, todo el tema del MK Ultra se basa en hacer un control mental a base de trauma. Para empezar, sabemos que Freddie Mercury ha tenido varios nombres. O sea, su nombre original, que es Farrokh, luego Freddie Mercury, se hacía llamar Larry Lurex, Mother Mercury, Melina Mercury, y eso era porque entre los mismos integrantes del grupo se ponían nombres femeninos, White Queen. Y uno de los videos que considero que más se usa para ilustrar esto es el video de
de The Great Pretender, que básicamente es Freddie Mercury haciendo como una recapitulación de toda su vida. Y básicamente es él viendo todos estos personajes que ha creado. Incluso la misma canción habla de cómo él varias veces pretendía hacer algo en el escenario cuando en realidad tenía todas estas personas aparte que también eran él. Sin embargo, considero que uno de los temas que más se tienen que buscar en cuanto a videos musicales es el video All the Girl, porque trata del tema MKUltra al 100%. Y si bien hay algunos que dices, bueno, igual y es solamente bueno, eso no significa nada y tal, este video simplemente se trata de eso, es que no hay otra opción. Podemos ver primero que está el grupo, podemos primero ver que están los miembros del grupo en lo que parece ser una clínica. Como ustedes saben, hemos hablado muchas veces de cómo varias de las personas que de repente regresan con estos fallos MKUltra o que tienen actitudes un tanto extrañas, después siempre los llevan como a rehabilitar o se toman un descanso y resulta que fueron a alguna clínica. Bueno, en este video se puede ver muy explícitamente cómo funciona esto, ya que Freddie básicamente lo meten como a un cuarto donde comienzan a torturarlo físicamente. Lo tienen básicamente emprisionado y siempre vigilando. Primero pensé que todo el tema de las cámaras era únicamente una representación de cómo el público puede ver eso, pero después me di cuenta que incluso tenían varios símbolos del ojo, que obviamente también es un símbolo de los Illuminati, que de eso también hay muchísima información de que esta vez sí puede hacer algo bastante concreto, pero no me voy a adelantar. Podemos ver que Freddie representa un poco todo el tema del trauma y del control mental a través de traumas, debido a que él después de un rato está como en esta posición fetal, y de hecho en la pantalla como de la computadora dice que tiene que ser reprogramado. Aparecen estos como dueños del lugar que además parecen un poco robóticos y comienzan a golpearlo. Hay incluso una escena en la cual se le hace electroshock. Otro de los tantos métodos de MKUltra que sabemos o que hemos conocido a través de personas que se dicen víctimas de este. Incluso Allen Wuornos, no sé si recuerdan ese tema de esta mujer que al encerrarla hablaba de cómo le hacían ese tipo de torturas, e incluso muestran a Freddie Mercury dentro de una jaula, cosa que también es bastante representativa del MKUltra. Y no solo eso, sino que incluso les ponen una fotografía de alguien que podría ser su controlador o la persona que está a cargo de él. Incluso entiendo que hay como un tipo plot twist, porque incluso Brian May, que es el guitarrista, aparece como viéndolo a través de la jaula. Entonces creo que también se debe entender un poco que él es el controlador, pero igual eso lo veré más adelante. Uno de los mensajes subliminales más conocidos pues en el tema de las teorías conspirativas, creo que es el mensaje subliminal que se supone que se puede escuchar en Another One Bites the Dust, que es divertido fumar marihuana, que al revés básicamente dice It's fun to smoke marijuana. Este es uno de los mensajes subliminales que más se han repetido como en toda la historia. Si es que ustedes han buscado mensajes subliminales, quizás se hayan topado con este, que realmente no le veo como que sea tan grave, al menos a comparación de otros mensajes subliminales que pueda haber en las canciones. Lo que realmente quiero hablar en la siguiente teoría es acerca de cómo Queen pudiese estar involucrado con los Illuminati o con alguna sociedad secreta. La siguiente teoría es acerca de que Freddie Mercury y el grupo Queen en general tuviesen una relación con los Illuminati y con alguna sociedad secreta. Y este video me gusta mucho por lo siguiente, porque sé que muchas veces hemos hablado de los Illuminati y de cómo, bueno, no sé, alguna sociedad secreta, masones, etc. Pero nunca había encontrado como una verificación tan limpia y tan exacta como cuando me encontré investigando esto. Y con esta se desglosan varias teorías, y de hecho una vez que escuchen todas las teorías les voy a dar una teoría con todas, así que les pido que pongan atención para que no se pierdan, porque todas se van a vincular al final. Existe una canción de Queen que estoy segura que han escuchado, que se llama Great King Rat, que escribió y compuso Freddie Mercury. Great King Rat se traduce como el gran rey rata. The Great King Rat es una canción bastante conocida y tal vez por el puro nombre te parezca un poco chusco o gracioso, pero la realidad es que esconde un trasfondo un poquito bastante convincente acerca de toda esta teoría. Y todo esto se remonta a una sociedad secreta o bueno, exclusiva que está en Londres, llamada la Gran Orden de las Ratas de Agua. Son básicamente una hermandad, no quisiera
quisiera llamarlo secta porque sé que hay ciertos requisitos para que se le llame así, pero son una de estas sociedades, hermandades, que entre otras cosas también se han dedicado a hacer caridad, pero que igualmente tienen reuniones y de las cuales son exclusivos, tienes que tener algún tipo de conexión para entrar. El caso es que sí hay una conexión entre un miembro del grupo y esta sociedad. Ese miembro del grupo es Brian May, el cual revisando el sitio web de la Gran Orden de las Ratas de Agua, se puede ver que está registrado como un miembro. Ahora, en esta sociedad también hay otras personas pues bastante importantes, como varios príncipes y duques. Y es aquí cuando veo esta conexión entre la letra de El Gran Rey Rata y Dan Leno, que fue un comediante. Las Ratas de Agua fue fundada en 1989 y Dan Leno fue un comediante que se integró en 1890. Él se convirtió en el Rey Rata, que era como el líder de esta sociedad en 3 años. Fue en 1891, en 1892 y 1897, lo cual era bastante inusual porque por lo general estos cargos son un año únicamente. Sin embargo, él falleció de sífilis. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de los Illuminati? Que este tipo de sociedad secreta por lo general tienen relación con los Illuminati, especialmente cuando son personas de poder, como hemos visto anteriormente. Y esta canción que escribió Freddie Mercury dice lo siguiente: el gran rey rata murió hoy, nació el 21 de mayo y murió de sífilis teniendo 44 años en su cumpleaños. Sí, él era el hijo de una prostituta y siempre había sido deseado por la ley. ¿No te gustaría saber? ¿No te gustaría conocer gente? El gran rey rata era un viejo sucio. ¿Qué viejo tan sucio era? Y ahora que te lo he dicho, ¿te gustaría verlo? Y sabemos que se refiere a Dan Leno, es decir, este comediante, debido a que él murió a la edad de 44 años y murió también de sífilis, como lo dice la canción. Entonces hasta este punto sabemos que existía la Orden de las Ratas de Agua, que Brian May era parte de esta organización, que la persona que se canta en The Great King Rat es acerca de Dan Leno y que a Freddie Mercury no le agradaba esta persona y que hizo toda una canción criticando pues las actividades o las acciones que se hacían en esta organización. Voy a dejar esto y guardarlo para después porque, como dije, al final van a entender por qué esto es importante. Voy a hablar acerca del video It's a Hard Life. Si ustedes han visto el video y saben un poco de simbología Illuminati ocultista, sabrán que esto está lleno por completo en todos los sentidos. Podemos ver para empezar que están en un tipo de castillo o de templo. Podemos ver todos los colores representativos que siempre podemos ver, que son el blanco, el negro y el rojo principalmente. El blanco y el negro incluso lo podemos ver en el piso, lo cual es bastante representativo de diferentes rituales Illuminati, pero también algunos masones, que no son lo mismo. En el piso podemos ver todo el tema de la dualidad, que es el blanco y el negro, que son los colores que se utilizan en cualquier tipo de templo masónico y también en diferentes rituales Illuminati. Podemos ver a Freddie Mercury sobre una estrella de 8 picos e incluso el símbolo de los ojos, o el ojo Illuminati, el ojo que todo lo ve, está en todos lados y específicamente en el traje de Freddie Mercury, que es completamente rojo. Brian May comienza a tocar la guitarra con esto que parece ser algo demónico o algún tipo de ritual, lo digo por la simbología que contiene la guitarra, y a partir de este momento Freddie Mercury aparece con una peluca que es bastante similar al cabello de Brian May. Ahora, lo que esto podría simbolizar es el hecho de que ahora Brian May esté en el cuerpo de Freddie Mercury, que de alguna manera haya sido trasladado su espíritu hacia él, o que en general Freddie Mercury estaba haciendo, como retomamos en el otro video, el de All the Girls, donde está enjaulado de alguna manera el controlador de Freddie Mercury. Ahora, cuando vemos los colores de todo, vemos que Freddie Mercury es el que está de rojo, y como hemos mencionado en varias ocasiones, el rojo significa iniciación y sacrificio. Cuando estaba investigando acerca de esto, encontré todo un blog dedicado a Brian May, que obviamente también está un poquito pasado, que igual mete ideas como y políticas, e incluso está algo homofóbico, pero como siempre les digo, me baso más en la información neutra y no me gusta meterme como en ideologías y cosas que le meten los autores. Y básicamente todo este blog intenta darnos a entender
que Brian May hubiese sacrificado a Freddie Mercury. Ahora, antes de que se triggeren y me digan algo en los comentarios, me gustaría creer que no es verdad, o al menos eso espero. Pero si se fijan, todo esto tendría sentido, que Brian May estuviese en una sociedad secreta, que Brian May actúe en los videos como el controlador o el que puede verlo a través de una jaula, que Brian May sea quien básicamente se apodera del cuerpo de Freddie Mercury, que Freddie Mercury se ha visto en estos videos como la víctima, como el sacrificio, y que precisamente si había alguien que no estaba de acuerdo con todo el tema de la organización esta de las ratas de agua, era Freddie Mercury. Sabemos que todo el tema de los sacrificios humanos no son falsos. De hecho, los sacrificios humanos y las fiestas snob en general son algo bastante común en Hollywood, específicamente en grupos de rock. Hace un tiempo incluso sé que el ex bajista de Scorpions llegó a hablar acerca de que él ha ido a fiestas y que hay fiestas en que la gente paga para ver cómo matan a otras personas. Así que tampoco sería algo imposible. Sin embargo, supongamos que Brian May no tiene nada que ver en esto. Existe otra teoría, vaya dentro de esta teoría, de que esto fue un sacrificio que Freddie Mercury hizo por su propia cuenta. Freddie Mercury habló varias veces acerca no solamente de sus deseos de transmitir algo al mundo, sino también que no tenía ningún interés en ser una persona vieja o mayor. Él había declarado cosas como que sería aburrido tener 70 años y que había vivido una vida plena y que si se moría al día siguiente no le importaría. Entonces, pensando en todo el concepto que Freddie Mercury tenía de la vejez y de cómo realmente no le interesaba tener una vida muy larga, se cree que incluso él pudiese haber vendido su alma al diablo o haber sido uno de estos sacrificios precisamente a cambio de toda la fama y el éxito que tuvo. Obviamente esto no significa que el hombre no tuviera talento. De hecho, me gustaría hacer un video específicamente acerca de vender tu alma al diablo. Creo que muchas veces se interpreta como, oh, estás diciendo que no tiene talento, y es de no. Pero la realidad es que a veces, aunque tengas talento, la fama y la fortuna realmente no llegan. Hay muchas personas que son bastante talentosas y no tienen la oportunidad que ha tenido Freddie Mercury, por ejemplo. Sin embargo, es aquí cuando todo se va a poner un poco más crudo. Considero que es una de las teorías conspirativas más conocidas, pero también de las que nunca he mencionado en el canal, lo cual es algo nuevo. Es todo el tema del SIDA. Para empezar, hay gente, precisamente como lo que yo encontré acerca de Brian May, que consideran que todo el tema del SIDA de Freddie Mercury fue causado precisamente para hacerle un sacrificio sin que él lo supiera, es decir, que él no estaba consciente de esto y que no era algo en lo cual él había participado abiertamente. Sin embargo, como les dije, todo el tema del SIDA es un tema bastante complicado por el contexto en el que se vivía, en el que casi no había información de esto y en el que estaba muy centrado o estigmatizado hacia cierta población. Si ustedes conocen algo de teorías conspirativas o han buscado por su cuenta, probablemente ya se habrán topado con esta teoría acerca de cómo se pone o se cree que el SIDA hubiese sido creado por el mismo ser humano. Hubo un científico en Nueva York en los años 80 que fue de los principales que comenzaron a hablar de esto, que hablaba de cómo el Pentágono había creado el SIDA como una arma biológica. Esto se refiere, una bioarma se refiere a una manera de matar personas, pero a través de enfermedades e infecciones. Ahora, antes de seguir con el tema, quiero decir que no significa que yo lo crea personalmente, y de hecho si pudiera hacer un video más extenso acerca también de la contradicción de esta teoría, pues lo podría hacer, pero voy a explicarlo de manera muy resumida. Por mucho tiempo se ha creído que el gobierno muchas veces ha creado ciertas enfermedades, entre ellas el SIDA. Otros ejemplos sería la influenza, el ébola más recientemente, principalmente para hacer algún tipo de purga y para básicamente hacer como una limpieza en la población. Específicamente con el tema del SIDA hubo otro doctor llamado Alan Clanwell, el cual afirmaba que no solo había sido creado por el gobierno, sino que además estaba diseñado específicamente para combatir minorías, especialmente a hombres homosexuales y personas que usaran drogas. Sin irme a muy específico, pues supongo que habrán elegido esto por el tema de que es más fácil de transmitirse, o al menos en ese entonces que no había tanta información, por el tema de una relación sexual homosexual y en cómo funcionaría. Les digo, no voy a dar detalles porque creo que es bastante lógico cómo se infecta una persona, y por el tema de las drogas, por el tema de las jeringas.
y que es por esto que se tiene mucho esta estigmatización que solamente los hombres homosexuales se podían enfermar de SIDA, y que básicamente lo utilizaron también para hacer una limpieza de aquellas personas que no fueran necesarias en el país y en el mundo, porque obviamente se esparció. Como les digo, casi nunca tomo este tipo de teorías porque pues desde un inicio quería que primero viéramos como teorías más light, cosas que fueran como un poquito más introductorias a las demás cosas que están bastante feas. Pero como les dije, esta es como de las teorías conspirativas más conocidas o más al nivel del 11 de septiembre, acerca de cómo muchas veces los gobiernos hacen este tipo de cosas para hacer limpieza de aquellas personas que consideran que no son necesarias en la población. Y como les dije, estamos hablando de un contexto en el que todo el tema de la homosexualidad o en general la sexualidad libre no era vista de una manera muy abierta a comparación de hoy en día. Ahora, no solo se cree en esta teoría que, como les digo, todo el tema que les acabo de explicar del SIDA creado por los mismos seres humanos, sino que se cree que Freddie Mercury fue infectado específicamente con la finalidad de hacer más obvia la estigmatización en contra de los homosexuales. Como les dije, todo el tema de la sexualidad de Freddie Mercury era como un tema público, aunque él no hablara de ello. Era una persona al cual se le consideraba bastante femenino, o todo el tema de llamarse una reina. Entonces la teoría va de que el gobierno puede que incluso a partir de esta provocación que se hizo a esta sociedad secreta haya decidido usar a Freddie Mercury como algún tipo de advertencia o ejemplo de cómo eran las personas homosexuales las responsables de que se esparciera el SIDA, y que a partir de esto se hizo la enfermedad mucho más conocida entre el público para seguir teniendo orden a través del caos, que es el lema principal de los Illuminati. Reitero que estos son temas bastante complicados y que entiendo que se meten muchas ideologías y que igualmente hay bastantes pruebas o argumentos en contra de todo el tema de que el SIDA haya sido creado por seres humanos, pero pues tenía que tocar el tema para poder llegar al tema de Freddie Mercury. Así que, ¿cuál es mi conclusión en este tema? Considero que es casi imposible negar que había un tipo de conexión entre estas sociedades secretas y Queen, pues porque Brian May es activamente y públicamente miembro de esta organización. Sin embargo, considero que incluso si no fuera verdad que el tema del SIDA y esta enfermedad fue infectada minuciosamente y específicamente a Freddie Mercury con alguna finalidad del gobierno, que vaya, yo entiendo que es una conspiración muchísimo más grande y que no a muchas personas les gusta digerir ese tipo de conspiraciones como tan grandes, y que realmente es una realidad demasiado cruda que no quieres creer. Sin embargo, incluso si ese no fuera el caso y él se infectó pues porque a veces cosas malas le pasan a las personas buenas, de igual manera considero que se utilizó mucho la imagen de Freddie Mercury para dar a conocer más este estigma de cómo ciertas enfermedades de transmisión sexual son meramente de homosexuales. Y creo que igualmente sirvió mucho para seguir separando a la población en cuanto a las preferencias de las personas y en cuanto también el uso de drogas, etc. Al final considero que el legado que dejó Freddie Mercury no se acerca para nada a ninguno de estos temas y que no tiene nada que ver con su música o las cosas que logró en su vida. Pero sí creo que es necesario conocerlo porque, como les dije, sé que va a salir esta película y sé que obviamente son cosas que van a mostrar una parte de su vida y no van a mostrar algunas otras cosas que pueden quedarse como ocultas. Así que, habiendo dicho esto, espero que les haya agradado la información. Díganme ustedes qué opinan acerca de esto, o si creen que toda esta estigmatización acerca del SIDA siga permaneciendo hasta el día de hoy. ¿Creen que realmente se utilizó a una persona tan famosa para de alguna manera seguir con este estereotipo? ¿O creen que simplemente fue algo que sucedió y que no es parte de ninguna conspiración? De igual manera, les dejo aquí mis redes sociales en caso de que quieran, no sé, hacerme alguna sugerencia o simplemente seguirme, e igualmente en los comentarios tomo sugerencias. Ya saben que el tema más likeado en los comentarios es del cual hago el siguiente video, y siempre le doy créditos a las personas que me dan las ideas. Eso sería todo por el video de hoy y adiós. Too late, my time has come. Sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave.
the truth.